En el día del fallecimiento del Papa Francisco, el argentino Jorge Bergoglio, hoy vamos a hablar de este Papa, el más futbolero de todos los que ha habido en la historia y sobre todo un personaje fundamental que se acercó a la gente y a la sociedad a través de esos valores por el deporte y su cercanía, sobre todo a nivel humano. ¿Sabías que era socio de San Lorenzo? ¿Sabías que celebró la Copa Libertadores en 2014 con todo el equipo en el Vaticano? Bueno, pues si no lo sabías, quédate porque te lo voy a contar. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Regresamos con el canal y regresamos muy fuerte. Lo hacemos obviamente con una noticia triste, sobre todo para todo aquel que se sienta, bueno, pues de alguna manera contrariado por el fallecimiento del Papa Francisco, pero no quería desaprovechar la ocasión para hablar del Papa más futbolero de todos. No ocultaba en ningún momento su amor por este deporte, su amor por los colores de San Lorenzo, se acercó a un montón de entidades deportivas, de ídolos del deporte, de todos los deportes realmente. Él había tenido cercanía con varios deportes a lo largo de su vida, pero yo creo que especialmente a través del fútbol, y creo que merece mucho la pena echar la mirada atrás y recorrer un poquito la trayectoria de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco, en lo que ha sido su papado. Así que bueno, vamos a hablar ya de lo que ha sido ese vínculo, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues que lo que todos ya sabemos, ¿no? Lo que es noticiable, y es que el Papa Francisco ha terminado falleciendo después de una larga enfermedad pulmonar, ha sido hospitalizado en numerosas ocasiones en las últimas semanas, en los últimos meses, y bueno, ha fallecido el día 21 de abril a los 88 años en la Casa Santa Marta del Vaticano. Esto obviamente es lo noticiable. Ya sabemos que ahora empieza un proceso en el que se seleccionará un nuevo papa, esa fumata blanca que tendrá que revelar quién será el cardenal que se haga cargo del papado, pero nosotros nos vamos a ir plenamente al fútbol, nos vamos a ir plenamente a su relación con el deporte rey, que le sirvió precisamente para acercarse mucho más a los fieles futboleros, sobre todo. Vamos a hablar sobre todo de su infancia. Él empieza su vínculo precisamente con el deporte muy pronto, porque su padre juega al baloncesto en San Lorenzo. Él siempre dice, ¿no?, que era un patadura y que no jugaba al fútbol, que jugaba más al baloncesto, porque además tenía esa tradición familiar. Su padre había jugado al baloncesto en San Lorenzo. Él solía ir con su madre precisamente a verle al gasómetro, además entrenaba, por lo tanto ese idilio, ¿no?, con el baloncesto le hizo arrimarse no solo al deporte, sino también a esa afición, ¿no?, por el baloncesto. Sí que es cierto que teniendo en cuenta sobre todo su edad, él nació en el 36, por lo tanto, en uno de los momentos más importantes de la historia de uno de los grandes clubes de Argentina, como es San Lorenzo de Almagro, él tenía 10 añitos, que es a la edad a la que solemos enamorarnos de un deporte, de un club, de un equipo, de unos jugadores. Y eso es lo que le pasó precisamente a Jorge Bergoglio en 1946. Pero esto lo vamos a hablar después, porque ahí es donde nace su amor y su pasión por el fútbol y sobre todo por los colores de San Lorenzo de Almagro. Él nació en Flores, en Buenos Aires, y eso le vincula precisamente con esa capital que ya sabemos que es futbolera por autonomasia. Es verdad que a él no se le daba muy bien el fútbol, pero siempre ha estado relacionado con el fútbol y además nunca lo ha negado, nunca ha renegado, ¿no?, de esa pasión que sentía irrefrenable, ¿no?, muchas veces por el deporte rey. Vivió con muchísima intensidad la Copa América con Argentina, después el Mundial, incluso tuvo varias audiencias precisamente con Messi, que le fue a llevar regalos con la selección argentina. Pero bueno, yo creo que quizá lo más relevante o lo más llamativo es ver al Papa Francisco con esa conexión emocional con muchas de las cosas que hacía a través del fútbol, pero también para intentar acercar un poquito, ¿no?, la región a todos aquellos que quisieran mirar hacia el Vaticano. En este sentido, una de las cuestiones o una de las imágenes más llamativas es precisamente cómo San Lorenzo de Almagro fue a compartir la Copa Libertadores ganada en 2014 con el Sumo Pontífice. En este sentido, me parece que es algo bastante llamativo y bastante interesante, ¿no? Yo creo que esta foto refleja precisamente, ¿no?, con algunos mandatarios jugadores de ese equipo de 2014 que consiguió la Copa Libertadores, un triunfo increíble, ¿no?, para el fútbol argentino, en este caso de San Lorenzo, que el Papa vivió con mucha intensidad e incluso celebró, como ya decía al principio, con ellos en el Vaticano. Le llevaron la copa, se hizo fotos, etcétera.
hizo cosas muy interesantes también a través del fútbol y consiguió incluso que entidades importantísimas, como puede ser la Roma, precisamente aquí vemos a Totti al-Sharawi, vemos cómo convocó ciertos partidos para intentar luchar contra algunas injusticias. En este caso, él convocó un partido benéfico entre San Lorenzo, el equipo de su alma, y la Roma en 2016 para ayudar con ese terrible terremoto en Amatrice que causó tantísimos daños personales y materiales en Italia. Aquí vemos precisamente una foto de Francesco Totti jugando ese partido amistoso en el Olímpico de Roma. Es algo muy bonito porque además Totti eligió llevar en la camiseta, en vez del tradicional Totti, llevó el nombre del Papa, Francesco, y es con lo que jugó. Jugó todo el partido contra San Lorenzo con el Francesco en la camiseta, haciendo homenaje precisamente al que había convocado ese partido, el que había tenido la iniciativa de intentar hacer algo por esa gente de Amatrice y que obviamente pues fue muy especial. Precisamente camisetas con su nombre recibió unas cuantas. Aquí tenemos una de las más curiosas, la del Deportivo de La Coruña, porque además, ya que estoy hablando para mucho público seguramente hispano, en España hubo muchos clubes que quisieron acercar su equipo o su realidad futbolística al Papa Francisco, sabiendo precisamente que tenía un gran amor por este deporte. El Deportivo de La Coruña, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, todos los equipos españoles, prácticamente todos los equipos españoles o muchos de ellos, se acercaron precisamente para intentar darle su cariño al Papa y que el Papa le devolviera ese feedback. En ese sentido yo creo que hay muchísimas fotos, no hace falta que ponga todas, sobre lo que era, ¿no?, el idilio, ¿no?, del Papa con muchos de los equipos que le quisieron mandar cariño. Messi le mandó una camiseta cuando fichó por el Paris Saint-Germain. Bueno, hay muchísimas fotografías muy fáciles de encontrar que podéis ver sin problema. Luego también tuvo una bonita relación con Diego Armando Maradona, un hombre con el que fue muy duro, porque dijo aquello de que era un grandísimo jugador pero falló como hombre. Bueno, hay algunas cuestiones, ¿no?, que resolvieron ellos mismos, probablemente en privado, ¿no?, y que hablarían largo y tendido, porque obviamente Diego Armando Maradona era un hombre de contrastes, era un hombre de muchísimos matices, y yo creo que ambos se tenían un cariño inmenso y Diego Armando Maradona además tenía un respeto enorme por el Vaticano. En una ocasión hay que decir que a Diego Armando Maradona le hicieron esperar precisamente porque tenía el Papa una cita anterior y el Papa Francisco le llamó para decirle que le podía pedir perdón de rodillas para que perdonara ese retraso y que obviamente pudieran verse en otro momento. Algo que obviamente demuestra también la humildad, ¿no?, que tenía el Papa Francisco y la cercanía que tenía con algunas figuras del deporte. Se quiso también que el Papa Francisco se pronunciara en ese debate interminable, cansino, de saber quién era mejor, si Diego Armando Maradona o Lionel Messi. Él no se quiso mojar y de hecho respondió algo que ahí me parece brillante, que es alabar a Pelé, que para él era un hombre increíble y que, bueno, llegó a coincidir con 3 papas. En el momento de su fallecimiento ya había conocido a 3 papas y hay que decir también que Pelé tuvo esa suerte, ¿no?, de poder conocer al Papa Francisco, que le idolatraba además y que le tenía en muy buena estima. Así que bueno, yo creo que salió por la tangente intentando no mojarse en esa cuestión Maradona-Messi y tuvo palabras de muchísima admiración hacia Maradona en el momento de su muerte. Dijo que que había hecho cosas que nadie se imaginaba en un campo de fútbol y que además también había hecho muchas cosas fuera de los campos de fútbol para ayudar a su gente, a los más cercanos, y eso yo creo que también es algo muy bonito y que obviamente representa lo mucho el cariño que le tenía a Diego Armando Maradona, obviamente como figura del fútbol argentino. Precisamente en el fútbol argentino tiene su gran amor el Papa Francisco a nivel futbolístico, y es que San Lorenzo de Almagro, el club que él siguió desde niño, que él siguió precisamente desde ese campeonato de 1946 que ganó San Lorenzo. Aquí tenéis la portada del gráfico. Algún día, si queréis, podemos hacer algún vídeo
con mi biblioteca del gráfico, tengo una biblioteca digital inmensa, con muchos de los números del gráfico, la tengo completa prácticamente, y me gustaría repasar un poquito, ¿no?, algunas de esas cuestiones. Si os gusta la idea, podéis dejármelo en comentarios. Aquí tenemos, ¿no?, la foto con Farro, con Pontoni, con Rinaldo, Martino, tres jugadores míticos, sobre todo el mítico René Pontoni, un goleador magnífico, que fue uno de los grandes causantes de ese campeonato del 46. Ya había ganado precisamente esa generación en el 43 la Copa de la República Argentina, pero bueno, yo creo que en el 46 de alguna manera pues se llegó a un cenit increíble, ¿no?, dentro de lo que era el fútbol de San Lorenzo, y eso es lo que precisamente también unió un poco esa sensación, ¿no?, de que el Papa Francisco se enamorara, ¿no?, justo a esos 10, 11 años de un equipo histórico, de un equipo con el que ha seguido unido en toda su carrera. Una de las grandes anécdotas precisamente la vivió con el Coco Basile. En 1998 el Coco Basile coge el banquillo de San Lorenzo. Y bueno, una de las cosas que le comentan es que, claro, que hay un obispo que es muy fan de San Lorenzo, que quiere mucho a los chicos, y que de vez en cuando, pues, cuando hay partido, él baja a los vestuarios y les desea suerte, les da bendiciones, etcétera, y que baja pues prácticamente todos los partidos porque es una persona muy querida por el vestuario y además pues un gran fan de San Lorenzo. ¿Qué dice el Coco Basile cuando sabe esto? Sáquenme a este que es mufa. Esto es lo que dijo el Coco Basile, y consiguió además que Jorge Bergoglio, después el Papa Francisco, no pudiera bajar a los vestuarios de San Lorenzo como acostumbraba, precisamente porque consideraba el Coco Basile que podía darles mala suerte. Bueno, realmente pues no sé si el Coco Basile hubiera ganado o no hubiera ganado con o sin Jorge Bergoglio en los vestuarios, porque ese año San Lorenzo no ganó nada, no consiguió ningún trofeo, no consiguió que tener mucho éxito. Además solo estuvo ese año en el club argentino, en este club argentino, en San Lorenzo. Y hay que decir que uno de los tesoros o una de las cosas que más cariño tenía el Papa Francisco, y lo dijo en muchas ocasiones, es precisamente ese carnet de socio honorario que le dio San Lorenzo, el 88.235, que él poseía y que obviamente pues le ligaba al club de su vida. Yo creo que hablar del Papa Francisco, hablar de Jorge Bergoglio, es hablar de una persona muy interesante, obviamente, ¿no?, de un pontífice, de un papa, de un representante de la fe cristiana, pero por supuesto creo que también es muy importante ver cómo a través del fútbol, a través del deporte, consiguió acercarse muchas veces a los jóvenes, a personas que a lo mejor no tenían ya ese vínculo con la Iglesia. Yo creo que su cercanía y su humanidad, también su humildad, ¿no?, y su forma de acercar ese amor por el deporte a todas las personas que lo veían, llegó a ver una imagen muy amable del propio Papa Francisco, de lo que era Jorge Bergoglio y de lo que era también, obviamente, su amor por las personas, por el deporte y por lo que se puede conseguir a través del deporte. Así que, sin más, que descanse en paz el Papa Francisco, que descanse en paz Jorge Bergoglio, un gran futbolero, una gran persona, un papa al que yo creo que gran parte de las personas le tienen un cariño inmenso, y yo creo que era algo obligatorio, ¿no?, que habláramos precisamente de esa parte más futbolera del Papa Francisco, sin posicionarnos, sin querer hacer demasiado hincapié en esa ocupación, ¿no?, como gran mandatario de la Iglesia Católica, pero sobre todo haciendo énfasis en esa afición por el fútbol, que es lo que a nosotros nos ocupa, es algo que a nosotros nos gusta, y por supuesto que vamos a seguir hablando en este canal de todo lo relacionado con el fútbol. Así que si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dejad el like, que me ayuda muchísimo a posicionar el vídeo, y por supuesto dejad en comentarios qué os parece, si sabíais o no sabíais alguna de estas anécdotas, y por supuesto, si tenéis alguna más, la podéis dejar en comentarios. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.